Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y hoy quiero abrir mi corazón y compartir con vosotros estas últimas semanas y por las que he tardado en subir episodio, la cual ha sido marcada por una profunda tristeza debido a la pérdida de un ser querido. Mi primo Alex se ha ido y quiero aferrarme a la esperanza de que su viaje hacia la eternidad sea un tránsito hacia un mundo mejor, donde encuentre la paz y la felicidad. Este episodio va por ti, Alex. Hoy haremos un viaje que nos llevará a lo más profundo del terror psicológico de la mente humana, donde los límites entre la cordura y la locura se desdibujan. En los años 50, una mente perturbada sembró el terror en un pequeño pueblo de Wisconsin llamado Plainfield. Nuestro protagonista de hoy, Edward Theodore Gain, tuvo una infancia marcada por un tormento continuo. Una madre que con su férrea mano y sus enseñanzas distorsionadas le sumergieron a un aislamiento total del mundo, sumergiéndole a relatos sórdidos, donde la muerte y la tortura se convirtieron en sus compañeras constantes. Fue el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de un monstruo. Augusta, su madre, una devota sierva de Dios, pero también una víctima de las fuerzas oscuras que envuelven el mundo de las mujeres, su visión distorsionada de la feminidad que le inculcó a su hijo a despreciar a las mujeres, idealizando a su madre como único modelo. Su personalidad se trastoca hasta el punto de perder la capacidad de distinguir entre la realidad y una vida normal, sumergiéndose en un mundo de fantasía enfermiza. La historia de Ed Gain se entreteje con hilos oscuros de traumas y obsesiones, envolviéndole en una macabra mente desde temprana edad. Incluso ahora, en el presente, nos preguntamos si este ser fue consciente del horror que desató o si se perdía en las tinieblas de su propia mente. En este viaje a lo más profundo del terror psicológico, donde cada palabra susurrada te acercará un paso más al abismo del horror. ¿Lograremos entender qué lleva a alguien por un camino tan oscuro? Pero ¿cómo se transformó este granjero esquizofrénico en un icono cultural? ¿Preparados para explorar la mente del carnicero de Plainfield? Comenzamos. Esto es La cara del mal. Esta historia conmocionó a Norteamérica y lo que en el fondo era la historia de una madre y un hijo se convirtió en la fuente de medio siglo de terror. Hay algo en Ed Gain que todos tenemos curiosidad morbosa de conocer. Esta historia es tan macabra, grotesca y tan bestial que no se puede obviar. Nadie dudaba de que Plainfield, Wisconsin, era un pequeño pueblo idílico. En el otoño de 1957, Plainfield contaba con 700 habitantes, un lugar tranquilo, con un frío intenso. Este pueblecito de Wisconsin contaba con una ferretería, un bar, 2 restaurantes y una tienda de ultramarinos. La verdad, no era un pueblo que lo diferenciara de otros pueblos, pero todo cambió un día cuando una misteriosa desaparición y un horrible descubrimiento desataría el horror en el pueblo. Un sábado, 16 de noviembre, comenzaba la temporada del ciervo. Todos los hombres del pueblo salían a cazar. No cazaban por deporte, sino por necesidad. Una vez cazadas las presas, colgaban los trofeos en sus establos, les desollaban, abrían en canal y descuartizaban. Al irse todos los hombres de caza, las calles quedaban desiertas. La ferretería de Bernice Warden estaba cerrada. Los vecinos estaban extrañados, ya que a esas horas estaba abierta, pero la propietaria, de 58 años, había desaparecido. Hasta por la tarde, la gente ya empezó a preocuparse de por qué estaba cerrada
¿Y dónde estaba ella? Nunca faltaba a su trabajo. Cuando su hijo volvió de cazar, pasó por la tienda a saludar a su madre como cada día y, extrañado de ver la tienda cerrada, entró con sus propias llaves. Se sorprendió al ver el lugar desordenado. Había mucha sangre en el suelo. El joven llamó a la policía e investigaron el lugar. Los agentes le preguntaron si sabía quién podía haber sido el último cliente o alguien sospechoso. El hijo de Bernice Worden recordó a un cliente habitual que preguntó por el precio del anticongelante. Ese cliente era Ed Gein. Conocido en el pueblo por ser un tipo raro, un hombre solitario de 51 años. Vivía en una granja aislada en las afueras del pueblo. Parece ser que fue el último en verla con vida. La gente pensaba de él que era el tonto o el bicho raro, pero muchos vecinos que le conocían le describían como inofensivo y tranquilo. Esa noche, después de la denuncia de la desaparición de Bernice Worden, el sheriff y su ayudante se dirigieron a la granja de la familia Gein. La oscuridad envolvía la granja de los Gein como un manto gélido, mientras una densa niebla se aferraba al suelo, como si intentara ocultar los horrores que descubrirían dentro de aquel lugar. Los dos agentes, sintiendo el frío calar hasta los huesos, llegaron en su viejo auto con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. La casa se alzaba ante ellos, imponente, siniestra, como sacada de las pesadillas más profundas. La madera carcomida por el tiempo, las sombras que se cernían sobre ella daban la sensación de que la misma estructura se retorcía en agonía. Al acercarse a la puerta, un silencio sepulcral les dio la bienvenida sin un alma a la vista. Sin respuesta, los agentes decidieron explorar los alrededores. La pequeña caseta de la parte trasera se erguía solitaria y, sin pensarlo dos veces, se adentraron en ella. El interior estaba envuelto en oscuridad, solo iluminado por el tenue resplandor de sus linternas. Un escalofrío recorrió la espalda de uno de los agentes cuando sintió un roce en su hombro, pero al girarse solo encontró la oscuridad acechante. Con el temblor en sus manos, avanzando hasta la luz que reveló la macabra escena ante ellos, el cuerpo de Bernice Worden colgaba de las vigas del techo, decapitado, abierto un canal como un sacrificio grotesco. Cada paso resonaba en el suelo manchado de sangre, sumergiéndoles en un mar de horror y nauseabundo olor. El susurro de la brisa nocturna se vio interrumpido por la figura de Ed Gein, emergiendo de la neblina como un espectro. Sin pronunciar palabra alguna, los agentes se acercaron lentamente. Sus manos, temblando al capturar al monstruo en su mirada, le trasladaron a la prisión de West Ara. Pero el silencio que había acompañado su detención dejaba un escalofriante eco en sus mentes, como si en las sombras de aquella granja yaciera un secreto más oscuro y perturbador de lo que jamás podrían imaginar. Aquel frío 16 de noviembre, el pequeño pueblo de Plainfield despertaba con una terrible noticia: el asesinato de una vecina. A Bernice Worden la habían asesinado. Con Ed Gein en la cárcel, varios policías continuaron buscando en su granja. Aquello parecía un museo del terror. Con linternas y faroles para iluminar la granja, ya que no contaba con electricidad, y ya descubierto el cuerpo de Bernice por los anteriores agentes, que parecía ser la última obra macabra de este monstruo, aquello estaba sucio, lleno de humedad, inundada de basura. Eso era un caos. Había trastos viejos, papeles por toda la casa.
Después de un buen rato, en aquel lugar, los agentes descubrieron una repugnante selección de restos humanos. Los agentes no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Había bolos hechos con cráneos humanos. Descubrieron un cinturón con pezones insertados como si fueran botones. Un paño colgado hecho con labios de mujer. Poco a poco fueron encontrando restos humanos en el salón, encontrando lámparas y sillas tapizadas con piel humana. Había máscaras. Gain había desollado a las víctimas, utilizando su piel como papel para la pared. Lámparas hechas con rostros. Las mesas estaban amontonadas de narices, uñas, cráneos. Los cráneos los utilizó como cuencos y como decoración de ceniceros. Varios cuerpos colgados sin cabeza ni tripas. Cada descubrimiento superaba al anterior. Lo peor fue un agente que observó una bolsa grande marrón. Aquello apestaba. Al abrirla, estaba allí el cadáver de una mujer. Una mujer conocida por todo el pueblo que llevaba 3 años desaparecida. Era la propietaria de un bar llamada Mary Hogan. Fue una época en la que Gain iba por allí. Ella era una mujer corpulenta, muy conocida por todos ya que era muy mal hablada, muy bromista. Los vecinos la llamaban Bloody Mary. El día que desapareció, un cliente entró y vio una escena de que algo horrible pasó allí, como una pelea, las sillas, las mesas, las botellas rotas. Había mucha sangre y dinero en el suelo. Llamó a la policía, ya que Mary Hogan no aparecía por ninguna parte. Se pensó en que pudo haber sido asesinada, pero no lograron encontrarla. La policía investigó, pero no tenían pistas. Ed Gein nunca fue considerado sospechoso. Fue poco por allí y no abría la boca. Las pistas se agotaron y el caso fue perdiendo fuerza. Parece que la desaparición quedaría sin resolver, hasta este día fatídico, el 16 de noviembre de 1957, cuando entraron en la casa de Ed Gein, encontrando allí su cabeza. Ed Gein vio en ella una imagen de una mujer grotesca. Quizá vio una forma de llevar una novia a casa, pero en forma de cadáver. Mientras tanto, Ed Gein estuvo retenido en una celda un día, sin querer hablar con los investigadores. Finalmente le llevaron junto al cadáver de Bernice Worden y durante unos instantes observó. Lloró. Permaneció 30 horas en silencio. Dijo que colaboraría si le daban un trozo de tarta de queso, que era su favorita. Tranquilamente saboreó el postre y les contó todo lo que querían saber. Las preguntas eran obvias. Debido a la cantidad de restos humanos, ¿cuántas personas había asesinado? Pero Ed solo confesó 2 asesinatos, el de Bernice Worden y Mary Hogan. En el interrogatorio, su voz era como la de un niño pequeño, temblorosa, tímida, con un toque suave pero a la vez resonaba a oscuridad. Confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield y otros cercanos. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Dice que olían mal, y esto le daba asco. Nunca sintió algo excitante por un cadáver de una mujer, eso declaró. No está claro cuál era su objetivo. Algunos expertos aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba máscaras hechas con su piel y que incluso posaba con los genitales sobre los suyos. Otros piensan
que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya una cuota de verdad en ambas versiones. El pueblo de Plainfield quedó estupefacto al saber con quién había vivido todos aquellos años. El pueblo estaba destrozado, horrorizado con todo lo que había pasado. Los vecinos pensaban que era un tipo raro, pero no un enfermo de esa calidad, ¿no? Incluso cuidó de alguno de los hijos de alguna familia. Comió en casa de los vecinos. Siempre les pareció un hombre inofensivo. La noticia de Ed Gein pronto estremeció a Norteamérica. Cientos de reporteros invadieron la ciudad. Incluso curiosos del morbo paseaban y fotografiaban la granja de Ed Gein. En 1975, la noticia de Gein fue destacada en casi todo el mundo. Los periódicos le apodaron el carnicero de Plainfield. El escritor Robert Bloch pronto se interesó por aquel caso tan atroz. Por aquel entonces vivía muy cerca de Wisconsin. Robert vio una oportunidad para hacer un auténtico libro de terror. Su novela titulada Psicosis fue un auténtico éxito. De hecho, Alfred Hitchcock llevó al cine al año siguiente. Cuando los investigadores descubrieron el horror de Gein, su madre Augusta llevaba 12 años muerta. La policía siguió investigando la casa de Gein y descubrieron una habitación sellada con tablas. Cuando lograron abrir la puerta, encontraron una habitación en perfecto estado de conservación. Era la habitación de su madre. La cama perfectamente hecha, llena de polvo y humedad. Las paredes fueron rosas, pero con la humedad se transformaron en gris siniestro. Como todo aquel lugar. En la mesilla de noche había una Biblia. La conservaba como un santuario a su madre. Tras arrestarle, se sometió a una evaluación psiquiátrica durante un mes, ordenada por el tribunal. El examen reveló una vida de aislamiento total y su descenso a la locura. Vamos a conocer la infancia de Ed Gein. Nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin. Era hijo de George, el dueño de una tienda de comestibles, y un habitual alcohólico. Su madre, Augusta, tenaz y obsesionada con Dios. También tenía un hermano mayor llamado Henry. Cuando Ed tenía 8 años, la familia decidió mudarse de aquella ciudad. Según su madre, aquello era como Sodoma y Gomorra, un sitio del pecado. Así que vendieron la tienda y con el dinero que obtuvieron, compraron una granja de 80 hectáreas en el pueblo de Plainfield, a 2 horas de su anterior ciudad, La Crosse. Allí vivieron aislados del resto de vecinos. La familia empezó a cambiar. Su infancia claramente le marcó y mucho. Su padre les maltrataba severamente y su madre, muy estricta y fanática religiosa, obligaba a sus hijos a rezar todos los días. El joven Ed engendró una relación tortuosa con su madre. El complejo de Edipo que sufría derivó en una obsesión por la sangre y la tortura, a tener una relación muy extraña con su madre de amor-odio. La escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. Esta fanática religiosa dominaba a Ed, a su marido y a su otro hijo. Augusta creía en el apocalipsis. Les decía a sus hijos que las mujeres eran zorras, demonios que solo querían hacer el mal a la gente. Augusta sometía a sus hijos a castigos excesivos y les impidió crear relaciones sociales con otros niños. Esta familia se convirtió en el perfecto lugar donde crecería un propicio ambiente grave de patología psiquiátrica. 4 personas bajo el dominio de una mujer enferma. Un ambiente que se estaba convirtiendo en un auténtico escenario de locura. Ed fue al colegio hasta los 14 años. Se dice que fue muy mal estudiante, con un bajo coeficiente intelectual. Dejó el colegio en 7º curso y comenzó a trabajar la tierra
sin tener contacto con ninguna persona ni con el mundo exterior. Durante su infancia se desarrollarían los factores de riesgo que más tarde impactarían sin ninguna duda en su comportamiento criminal, y es muy probable que en su patología mental. Su madre fue la causante de que sufriera un alejamiento de la realidad social, al apartarle de amigos por temor a que le contagiaran sus pecados. Esta circunstancia provocaría el aislamiento y el recluimiento en los cómics y relatos escabrosos. Las narraciones sobre las torturas humanas y el descuartizamiento serían el leitmotiv de sus lecturas y su obsesión por la muerte. La idea de impureza de las mujeres que su madre le fue inculcando le crearían una imagen despreciable del sexo opuesto, focalizando la idea de la mujer ideal solo en su madre. La educación basada en el castigo y la falta de afecto familiar le provocaron un sentimiento dual de amor-odio, muy difícil de gestionar. Su madre le trataba como una niña. Tenía una confusión de la identidad femenina, luchaba contra su propia fisiología, produciéndole una fascinación y curiosidad tal que a menudo le motivaba a vestirse con ropa de mujer. En 1940, cuando Ed Gein tenía 40 años, su padre murió de un ataque al corazón. Así que su hermano Henry y él continuaron trabajando duro en las tierras de la granja familiar. En 1944 ocurrió un incendio inesperado. Mientras trabajaban en sus tierras, los hermanos, por más que intentaron sofocar el fuego, las llamas se descontrolaron. Ambos se perdieron de vista. Según Ed, el fuego le asfixiaba y no encontraba a su hermano Henry por ninguna parte. Inmediatamente llamó a la policía. Las llamas ardían cada vez con más fuerza. Les dijo que no sabía dónde estaba su hermano, pero lo raro de esto es que a los pocos minutos les llevó directamente donde se hallaba el cuerpo. Esto les pareció claramente muy raro. Además, el cuerpo de Henry mostraba moratones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Se dijo que quizá al no tener las mismas ideas de su madre, ésta le indujo a asesinar a su hermano Henry. Pero esto es algo que no se puede demostrar. En aquella época, las autoridades lo tomaron como una tragedia familiar. Gein y su madre se quedaron solos en aquella tenebrosa granja, aunque a los pocos meses, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó parcialmente paralizada. Ed no dejó ni un solo momento a su madre, la cuidaba todos los días. Pero en 1945, Augusta sufrió otro ataque del que no pudo sobrevivir. Aquello fue un duro golpe para Ed Gein. Los vecinos del pueblo dijeron que durante el entierro lloraba como un niño de manera histérica. Había perdido su único mundo, su único vínculo de cordura. La gente, aunque le tenían por una persona rara, le mostraron amabilidad. Las mujeres incluso le llevaban comida. Y mucho más tarde, en entrevistas para las televisiones, dado la repercusión de este caso, muchas de ellas dijeron que las miraba de una manera siniestra, con la sensación de estar con un ser de otro planeta, una persona que miras a sus ojos y no tenía alma, sentían terror. Paradójicamente, y pese a su perfil de hombre extraño, Ed se ganaba la vida haciendo trabajos de reparación para distintas personas. Este hecho, en cambio, no le haría más sociable, al contrario. Algunas veces cuidó incluso a hijos de vecinos. Imaginar, después de conocer a este personaje y descubrir todo lo que se descubrió en su casa, el cuerpo que se te queda de haber dejado a tus hijos con él a solas. Bueno, después de contaros la muerte de su padre, la extraña aparición del cuerpo de su hermano y la apoplejía y muerte
de Augusta, yo quiero preguntaros qué pensáis sobre Henry Kane. Pero ese cuerpo mostraba moratones y golpes y un incendio de la nada. Yo me quedo más con la historia de que, es mi opinión, y por todo lo que he leído sobre este personaje que todavía estoy alucinando, creo que mató a su hermano. Vamos a volver a la parte en la que Ed Gein pues está detenido y está pasando varios interrogatorios y los psiquiatras hablan de lo que han analizado. Tras la muerte de su madre, sus problemas psicológicos superaron la línea de la psicosis. Se concentró en sus propias fantasías, en sus propios intereses y se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre. En la teoría del psicoanálisis, este complejo se refiere a la existencia simultánea de sentimientos amorosos del niño hacia su madre. ¿Sabíais que la esquizofrenia es como un viaje a un mundo paralelo lleno de creencias extrañas y alucinaciones? Es una enfermedad complicada que hace que la realidad se vuelva borrosa y la interacción con el mundo exterior se vuelva complicada. Imaginar creer firmemente que estás siendo perseguido o que estás siendo parte de alguna conspiración. Eso es lo que le llaman delirios en el mundo de la esquizofrenia. ¿Y las alucinaciones? Escuchar voces, cosas que no existen, ¿te imaginas? Es como una película de terror, pero en la vida real. Además, los pensamientos se vuelven un desastre. Es como si la mente se volviera un laberinto confuso y el lenguaje se convirtiera en un rompecabezas sin resolver. Y no olvidemos la desconexión total consigo mismo. Algunas personas con esquizofrenia se sienten como si estuvieran observando su vida desde fuera, como si fueran extraños en su propio cuerpo, y las emociones a veces desaparecen por completo. Es como si estuvieras atrapado en un vacío emocional sin sentir nada en absoluto. Todo esto te puede llevar al aislamiento. Con tantas cosas pasando por tu mente a tu alrededor, es fácil retirarse del mundo exterior y encerrarte en tu propio mundo. Pero la esquizofrenia es diferente para cada persona. Entenderla y apoyar a quienes padecen es la clave para ayudar a lidiar con esta difícil situación. Es importante recordar que la esquizofrenia es una enfermedad compleja y heterogénea, que los síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra. La comprensión y el apoyo son fundamentales para aquellos que viven con estos pacientes. El 6 de enero de 1958 quedó marcado en la historia de Plainfield con una audiencia que dejó a todos boquiabiertos. Los peritos le declararon esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Ed Gein, un hombre que se autoproclamaba instrumento divino, destinado a resucitar a los muertos. El veredicto fue rápido. Fue incapacitado para un juicio. Su destino sería un hospital psiquiátrico estatal. Mientras tanto, el bullicio de Plainfield era ensordecedor. Los vecinos anhelaban el fin de esta pesadilla, deseando que desaparecieran los periodistas y curiosos que habían invadido sus calles. Y llegó el 30 de marzo. Parece ser que se subastó la granja de la familia Gein. Algunos muebles habían sobrevivido. Pero Plainfield se despertó con una sorpresa. Una densa columna de humo negro se alzaba en el horizonte. Alguien, harto de este horrible circo, incendió la granja. Pocas cosas sobrevivieron a las llamas, pero entre ellas sobrevivió la camioneta de Ed Gein. Curiosamente, fue adquirida por un empresario local, quien la transformó en una atracción para espectáculos mientras el misterio de Plainfield continuaba intrigando a todos. Fue internado de por vida en un centro psiquiátrico donde demostró siempre un comportamiento modélico. Pasó sus últimos días tumbado en su cama. Dicen las personas del centro que fue muy buen paciente, amable y cariñoso.
pero nunca pudo ser liberado debido a que los psiquiatras mantuvieron siempre el diagnóstico de un trastorno mental, considerándole muy peligroso. Murió el 26 de julio de 1984 a causa de una insuficiencia respiratoria a los 77 años. Le enterraron junto a Augusta, su madre, en el pequeño cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Incluso las cenizas de Gabe permanecieron en la oficina del sheriff debido a la gran afluencia de gente que visitaba su tumba. Aunque hay una pequeña tumba con su nombre, sigue siendo fácil de identificar por la gran cantidad de curiosos que pasan por allí, las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Es realmente desconcertante cómo algunas personas pueden llegar a idolatrar a estos individuos que son verdaderamente siniestros. Estamos hablando de unos psicópatas capaces de arrebatar vidas inocentes. Es todo un enigma. Qué extraño es el funcionamiento de algunas mentes humanas. El caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, ha inspirado muchísimo en el cine, la música. Y como no, Psicosis se estrenó el 6 de julio de 1961, dirigida por el gran Alfred Hitchcock, que se inspiró en la relación de Ed con su madre, donde recordaremos esa imagen inolvidable en la ducha, con esa música desconcertante que ha quedado grabada en nuestras mentes para siempre. Dos años después se estrenó la primera película de la saga La Masacre de Texas. La verdad que para mí bastante desagradable. No es de las que más me gustan. Recordemos a aquel asesino, Leatherface, que utiliza una máscara hecha con piel humana y esa mítica motosierra. El carnicero de Plainfield inspiró 2 años después a Buffalo Bill, el asesino al que busca la agente del FBI Clarice Starling, con la ayuda del famoso doctor Hannibal Lecter, en la gran película El silencio de los corderos, allá en 1991. La serie Bates Motel, estrenada 18 de marzo de 2013, basada en la película Psicosis, esta serie me encantó. Tiene unas grandes actuaciones donde un joven sufre una gran esquizofrenia paranoide. La serie retrata la vida del joven de aspecto frágil llamado Norman Bates y de su posesiva madre Norma. Hay una película que podéis encontrar en YouTube titulada Ed Gein del 2007 que para mí está muy alejada de los hechos. Y podríamos estar aquí todo el día porque hay muchísimas películas que hacen referencia a este personaje, muchos libros y artistas de la música que le han dedicado muchas canciones. Antes de irme con esta historia tan tremenda, quiero preguntaros, ¿qué opináis vosotros sobre la mente de este criminal? ¿Realmente sabía lo que hacía o fue arrastrado hacia la oscuridad por culpa de su madre? Es un tema que me hace cuestionar profundamente mis propias creencias. A veces no sé si sentir compasión por él u horror de que existan personas así. Él por sus acciones y su madre por ser capaz de llevar a cabo algo tan cruel como destruir la mente de su propio hijo. Es una historia que me sacude hasta el fondo del alma. ¿Cómo una madre es posible de hacer eso? ¿Cómo puede influir tanto en la vida y la cordura de su propio hijo? La verdad es que he sentido una mezcla de emociones al investigar esta historia y repulsión por esos actos atroces de descubrimiento, cómo destripó y desmembró a cadáveres, ¿no? Como si fueran ganado. La verdad es que me ha dado la sensación de que era
una persona sin alma, como si alguien la estuviera manipulando, como si fuera un títere. No tengo todas las respuestas, pero creo que al hablar de estas historias nos acercamos un poco más a entender lo que nos hace humanos. Hasta dónde puede llegar la influencia de quienes nos rodean. ¿Y vosotros qué pensáis? Ponedlo en los comentarios. Aquí, amigos, me despido y, como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, darle al me gusta, compartir con tus amigos o familiares, y si te gusta mucho La cara del mal, también tienes la opción de apoyarme. Os espero en el próximo episodio de La cara del mal.